Comentábamos ayer en la reflexión homilética que hemos comenzado el tiempo ordinario después de esa vivencia profunda de la Pascua de Resurrección, preparada con un largo acontecimiento cuaresmal como gesto de arrepentimiento. Hemos comenzado el tiempo ordinario. En ese tiempo ordinario es para saborear esa Pascua de Resurrección. Las lecturas que hemos proclamado en esta mañana nos hablan de salvación y de esperanza. La primera lectura que hemos proclamado de la primera carta del apóstol San Pedro nos habla precisamente de la salvación de las almas y cómo los profetas ya en el Antiguo Testamento fueron anunciando esta salvación y cómo los profetas anunciaban la salvación como la gran salvación de la humanidad, que era Cristo el Señor, el gran profeta de la historia. Creo que nosotros también, a la luz de este texto del apóstol San Pedro, tenemos que fijarnos en varias realidades. En primer lugar, cuando, como nos dice quienes proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Es el Espíritu Santo el que nos proclama toda la fuerza del Evangelio de Jesús. Y hay en este anuncio del Evangelio de la salvación, hay un anuncio, hay una renuncia, hay también una promesa de salvación y hay también la plenitud de esa salvación y de esa esperanza. Hay un anuncio cuyo anuncio nos exige una renuncia. El Evangelio de Jesús es toda una proclamación para intranquilizar tal vez nuestro corazón, nuestra conciencia. A mí es que esta palabra me hace perder la paz. Claro está. La palabra de Dios tiene esta finalidad: inquietar tu corazón, voltear el corazón. ¿Para qué motivo? Para que tengas unas grandes renuncias en tu vida. La salvación es un anuncio de esperanza, es un anuncio de amor para que tú y yo renunciemos al pecado que nos ata, a todo aquello que está en contra de este anuncio de salvación. Por eso dice el apóstol: ceñidos los lomos de vuestra mente y manteniéndoos sobrios, confiad plenamente en la gracia que se os dará en la revelación de Jesucristo. Y además nos invita el apóstol: no os amoldéis a este mundo, sed obedientes. Creo que esto es el anuncio de esta salvación. Ser obedientes a la gracia, para que el pecado no exista en nosotros. Ser obedientes para que tengamos esa capacidad de renuncia a todo aquello que es contrario al don de la fe. No os amoldéis. No podemos amoldarnos, hermanos, a este momento de la historia, a esta realidad que circunda hoy nuestro mundo en todas las esferas de la vida. En una sociedad que quiere cambiar las leyes por encima de la gran ley de Dios, que creó hombre y mujer. Por la gran ley de Dios, que eran los mandamientos, y cuando Cristo los da plenitud, amar a Dios y amar al prójimo.
Esta es la realidad y el fundamento de nuestra fe. Y creo que es toda una urgencia a la renuncia a todo aquello que pueda entorpecer el camino de la vida, que es el camino de la salvación. Y creo que hoy esta lectura del apóstol San Pedro nos sitúa en esta realidad. Un anuncio de amor, un anuncio de salvación. En segundo lugar, un anuncio exige una renuncia a todo aquello que nos ha tenido atados, que es el pecado. No podemos aceptar el anuncio de la salvación si vivimos atados al pecado, si no renunciamos a todo aquello que nos pueda voltear el corazón frente a Dios. Anuncio, renuncia. Después viene la persecución. Cuando el creyente tiene que ir en contracorriente de una sociedad, incluso de una misma iglesia, a veces, pues tiene persecuciones, pero lo importante es el cuarto paso, que está asegurada el 100 por 1, como dice el Evangelio que hemos proclamado. No olvidéis que hoy esta lectura de San Pedro nos invita a esta realidad primera, ser obedientes a la salvación de este Dios que se reveló en Cristo y que desde esta cruz, desde un sepulcro vacío, pero sobre todo desde la resurrección, nos garantizó la vida eterna. Un anuncio que nos tiene que hacer obedientes y un anuncio que tiene que implicar la renuncia al pecado de todo aquello que nos pueda entorpecer el camino de la fe. Y por último, saber que en la vida tendremos persecuciones de diferentes maneras, porque el hombre vive enfrascado en el dinero, en el egoísmo, en tener cuanto más mejor, no importa a costa de qué, donde el hombre vive entre espadas y bombas y guerras, pero el hombre no vive en este momento, paseando por Dios por el Edén, como cuando Dios crea a Adán y Eva. Y después, pero siempre nosotros tenemos la garantía que Dios nunca falla a la cita del hombre y todo anuncio, toda renuncia y toda persecución acaba en la buena noticia. Por ese motivo, los dos temas de esta liturgia sagrada es la salvación y la esperanza. Cuando en el Evangelio le pregunta a Pedro, que era muy intrépido, y nosotros que hemos dejado todo por la causa del Evangelio, ¿qué nos vas a dar? Esto es también una denuncia para todos aquellos que quieran utilizar a la Iglesia o la Virgen, nuestra Madre, en beneficio propio o en un prestigio propio personal. Creo que esto es. Lo hemos dejado todo sí por seguirle. La paga de anunciar y promocionar a la Virgen, bien hecho o mal hecho, no es el prestigio personal, sino es la conversión personal de todos aquellos que se han lanzado a esta coordenada. Y cuando uno trabaja por Cristo y por la Iglesia, ¿cuál es la paga? La paga es la vida eterna, ni más ni menos, cuya vida eterna veremos tarde o temprano en nuestra vida. Todo esfuerzo, todo compromiso por hacer fecunda la Iglesia,
por respetar a la Iglesia, por amarla, por servirla. Y todo anuncio por hablar de María, promocionar, vamos a llamarlo así, a la Virgen. Si no se hace desde la humildad y desde la conversión personal, de nada sirve. Yo me pregunto, si la Virgen bajase, ¿qué nos diría? Si se pusiese en medio mío y de todos, ¿qué nos diría? Lo mismo los sacerdotes. Hablar de Cristo y servir la palabra y presidir la Eucaristía y los sacramentos de la Iglesia, la paga ¿cuál es? La persecución. Pero sabemos que la paga es realmente la salvación, la vida eterna. Esto es así. Pues que hoy nosotros, a la luz de esas palabras tan bellas que hemos escuchado, Cristo ha revelado a los sencillos, a los pequeños, el reino de los cielos. Ha revelado la paga que nos dará al caminar de este mundo. Nos dará el cielo. ¿Cuánta gente estamos preocupados? Estamos adulterando la Iglesia desde dentro, pastores y cristianos todos. Y todos nos sentimos obispos, papas, sacerdotes, todos. Cuando olvidamos que seremos juzgados del amor que hayamos tenido unos para con otros y como lo hayamos vivido en este mundo. Pues que hoy nosotros, queridos hermanos, a la luz de estos textos sagrados, no olvidemos la salvación y la esperanza en esa salvación siempre es el anuncio de la salvación, que exige una renuncia al pecado, a todo aquello que entorpece la misericordia de Dios y que exige y que conlleva también la persecución en una sociedad que es más importante tener un buen carro o mucho dinero que ser un buen cristiano. Pero sabemos que el cuarto paso es saber lo que ha dicho el Señor, el 100 por 1. ¿Y cuál es el 100 por 1? La vida eterna. De pie.